Al despertar mi esposo había recuperado repentinamente su apariencia de 17 años. No creía que estuviera casado y con el rostro enrojecido dijo entre dientes: prefiero morir antes que casarme con una mujer vulgar como tú. Pero antes de que terminara de hablar un hombre idéntico a él entró con el semblante sombrío. Amor, abrázame, murmuré con voz suave. Al despertar por la mañana siempre sentía movimientos extraños junto a mi almohada. Anoche me agotaron demasiado y aún no estaba completamente despierta, así que me quejé con un gemido de descontento. Con la práctica de siempre abracé a la persona a mi lado y me acurruqué pegajosamente contra su pecho. Cariño, duérmete un rato más. ¿Quién iba a decir que mi siempre tierno y considerado esposo de repente se soltó de mi mano y me apartó con fuerza? Cariño, abrí los ojos confundida. Solo entonces me di cuenta de que la persona a mi lado no era Philip. No, él es Philip, una versión en miniatura idéntica de Philip. La luz del sol acariciaba las puntas despeinadas de su cabello diferente a su habitual frialdad afilada. En ese momento su rostro juvenil y pálido aún mostraba un leve rubor recién levantado. Frunció ligeramente el ceño irradiando una atmósfera opresiva a su alrededor. Al encontrarse con mi mirada sus ojos fríos destellaron con un matiz sombrío mientras su voz sonaba ronca. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás vestida así y apareces en mi cama? No dije nada, solo me froté los ojos adormilados. Estaré soñando. El Philip que tenía frente a mí parecía al menos 10 años más joven. Parecía un estudiante de preparatoria que apenas comenzaba a conocer el mundo. Me envolví más en la manta que cubría mi pecho y me acerqué con curiosidad para observarlo mejor. Cariño, pareces haberte hecho más pequeño. Al escuchar cómo lo llamé, sus largas pestañas temblaron levemente mientras apretaba los labios esquivando mi contacto como si temiera contagiarse de un virus. Acto seguido me miró con una frialdad casi glacial y dijo: no me hables con ese tono asqueroso, no soy tu marido. Algo no anda bien, él no está actuando normal. Apoyé mi cuerpo exhausto para levantarme lentamente y como siempre había hecho extendí los brazos instintivamente buscando un abrazo mimoso. La camiseta demasiado holgada se deslizó directamente de mi hombro dejando al descubierto una pequeña parte de mi piel blanca como la nieve. Aunque había presenciado escenas similares innumerables veces, Philip reaccionó como si fuera la primera, retrocediendo bruscamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su espalda chocó contra la pared con un suave toque. Las puntas de sus orejas se enrojecieron al instante, pero sus ojos permanecieron clavados en mí. Su rostro seguía siendo frío como el hielo, pero sus ojos reflejaban claramente confusión y timidez junto con un atisbo de curiosidad que ni él mismo había notado. Era completamente diferente al hombre maduro y sereno que recordaba. Escandaloso, aléjate de mí. Estoy un poco confundida. Recuerdo vagamente que anoche cuando estaba adormilada fue él quien me vistió personalmente diciendo algo sobre envolverme en su esencia. Todo estaba bien en ese momento porque hoy parece una persona diferente. Antes de que pudiera hablar él soltó una risa burlona mientras su mirada se enfriaba gradualmente. Fue el viejo asqueroso quien te envió. ¿Qué pasa? Echarme de casa no fue suficiente y ahora quieren arruinar mi reputación. Hizo una pausa, el odio ardiente brotando a través de sus temblorosos dedos, y luego pronunció con rencor palabra por palabra. Gente como ustedes me da asco. Philip nunca me hablaba así. Tampoco me miraría jamás con una mirada tan fría. Era idéntico a Philip en apariencia, pero la ferocidad y desesperación que emanaban de sus huesos me dejaron claro que no era la misma persona a quien había dedicado 5 años de mi vida redimiendo con todas mis fuerzas. De pronto mi somnolencia desapareció por completo. Mi misión al llegar a este mundo era salvar al villano Philip. En el libro original él era el villano más malvado y sombrío. Debido al abuso que sufrió desde pequeño por parte de su familia, desarrolló una personalidad extremadamente retorcida. Al llegar a la adultez, por diversas razones se corrompería, no solo secuestraría y encerraría a la protagonista femenina, sino que también arruinaría la carrera del protagonista masculino planeando un accidente automovilístico que lo dejaría discapacitado. Y yo era su prometida de alta sociedad obligada a casarse con él. El sistema para evitar que se corrompa me encargó enseñarle qué es el amor. Pero yo solo sé ser mimosa, gastar dinero y actuar adorable. Desde que llegué a este mundo, pasé todo el día siguiéndolo por todas partes, llamándolo cariño sin parar. Desde pequeñas nuestras familias nos prometieron en matrimonio, así que llamarlo esposo era algo natural. Pero él siempre reaccionaba exageradamente, tapándome la boca como si no pudiera soportarlo. No me llames esposo. Si quieres algo, dilo directamente. Parpadeé con astucia y cambié rápidamente de tono. Hermano Philip, quiero comprar un bolso. Sin pensarlo 2 veces me extendió una tarjeta adicional con actitud claramente molesta. En el futuro no aparezcas frente a mí, no me gustan mujeres tan materialistas como tú. Acepté obedientemente, pero acto seguido me instalé en su vida como si nada. No solo me mudé a su casa con todo mi equipaje, sino que también usé su tarjeta para comprar como loca, vistiéndome cada día como un pastelito adorable que irrumpía en su mundo en blanco y negro. Él era sombrío y taciturno, yo alegre y vivaz. Cada vez que se resistía yo lloraba. El sistema comentó con crueldad: los villanos son fríos por naturaleza, ni siquiera mostraron emoción cuando murió su propia madre, no son más que monstruos sin sentimientos. No creerás que unas cuantas lágrimas de cocodrilo puedan conmoverlo, ¿verdad? Así entonces, ¿qué fue eso que hizo cuando estaba borracho y se me acercó por detrás sin razón alguna? ¿Y qué hay de esas veces que no pudo resistirse y me robó varios besos mientras dormía? No dije nada, solo seguí llorando sin parar. Las lágrimas brotaban de sus grandes ojos llorosos sin emitir un solo sonido, simplemente frunciendo los labios y mirándolo con una expresión llena de pena. 1 segundo, 2 segundos, finalmente suspiró resignado, tomó un pañuelo y me secó las lágrimas mientras murmuraba consoladoramente: ¿por qué lloras otra vez?
qué mimosa eres, no te gustaba mucho ese bolso nuevo de Ginza que salió anteayer, dile al tío James que te lleve a comprarlo y esos pastelitos de nieve que tanto pedías ayer ya los compré y están en el refrigerador, más tarde le pediré a la tía Mary que los descongele para que los comas. ¿Podrías dejar de llorar por favor? Luego te dolerán los ojos y me echarás la culpa. El sistema quedó boquiabierto, no se suponía que era un villano sombrío como lo has convertido en un novio paternal. Quién sabe, probablemente esto demuestra que las mujeres consentidas tienen mejor suerte. 2 años después no solo no me habían echado de la familia Philip, sino que me había casado con Philip y me había convertido en su razón para seguir viviendo en este mundo. El sistema anunció que su valor de corrupción se había reducido a 0 y que ya no interferiría con la vida normal de los protagonistas, luego desapareció sin dejar rastro. Ahora me veo obligada a llamar al sistema de nuevo. Sistema, ¿qué está pasando? Llegó tarde con una respuesta algo lenta. Lo siento, anfitrión, el villano del último punto en el tiempo tuvo algunos problemas que provocaron su corrupción anticipada. Si lo dejamos así todo el mundo colapsará, así que no tuve más remedio que enviarlo temporalmente a este punto en el tiempo. Lo que ves ahora es a Philip a los 17 años, su nivel de corrupción ya ha alcanzado el 99. Si es posible, por favor sálvalo una vez más, te lo ruego. 3. Llegué a este mundo hace 5 años. En aquel entonces Philip ya se había convertido en el temible tirano Philip que hacía temblar a toda la capital. El pequeño Philip que tenía ante mí ya mostraba rasgos de villano, pero era evidentemente mucho más inexperto. No creía ni una palabra de lo que decía, incluso se burló con desdén. Casarnos, tú y yo. Su mirada me recorrió de arriba abajo y su expresión pasó de ser incómoda a extremadamente incómoda. Aún no se atrevía a mirar las partes clave, pero se mantuvo firme y resopló con arrogancia. Prefiero morir antes que casarme con una mujer tan frívola como tú. Antes de que terminara de hablar, la puerta se abrió violentamente de un golpe. Un hombre idéntico a él entró por la puerta y una atmósfera sombría lo envolvió todo de inmediato. Era el verdadero Philip. El sistema, maldición, olvidé que aún tenías a este marido. Sorprendida y emocionada usé mi voz dulce y suave de siempre para decir con entusiasmo cariño. El Philip de 17 años se sonrojó hasta las orejas y refunfuñó con incomodidad. Ya te dije que no soy tu marido. Ella me está llamando a mí. Philip con el rostro sombrío me levantó en brazos, su voz ronca cargada de una autoridad innegable y una ira que no podía ocultar. ¿Quién te llamó a ti, presumido? Entre las sombras su mirada chocó con la del joven Philip como si innumerables chispas invisibles estallaran entre ellos. Sumisamente envolví mis piernas alrededor de su cintura, apoyé mi rostro en su cuello y entrelacé mis manos, pero podía sentir el cruce de 2 miradas abrasadoras. El olor a pólvora flotando en el aire hacía que cada respiración tuviera un sabor tenso. Cariño, ve a la habitación de al lado a vestirte primero. Felipe me dio unas suaves palmaditas en el trasero, dejó un tierno beso en mi frente y luego con una mirada fugaz de ferocidad dirigió sus ojos hacia el pequeño Felipe. Hablemos a solas. 4. No sé de qué hablaron Felipe y él. Cuando salieron el joven tenía una expresión visiblemente molesta, pero la escena desconocida ante sus ojos lo obligó a aceptar que realmente había viajado 10 años al futuro. Después de todo, no hay otra persona en este mundo que se parezca exactamente a él. Y yo, esta mujer frívola, realmente soy su esposa. Miro a estos 2 maridos, uno grande y otro pequeño. Le doy un discreto codazo al más grande. Luego, hablando en lo que creía que era un susurro, dijo: cariño, es tan pequeño, todavía es un bebé. Pero subestimé la sensibilidad de un adolescente. El que ya estaba de mal humor estalló al instante con una expresión tan sombría que era aterradora, dejando claramente escrito en su rostro: estoy muy molesto y debes disculparte conmigo. Su mal humor persistió hasta el mediodía. Durante la comida frunció el ceño y soltó un sonido de disgusto arrojando violentamente los palillos sobre la mesa. No se cansan incluso durante la comida, tienen que ser así. ¿No les da asco? Philip estaba quitándome las espinas del pescado. Desde la última vez que me atraganté con una pequeña espina de pescado ya no me dejaba comer pescado por mi cuenta. Al ver esto le lanzó una mirada fría e indiferente. Si no te gusta puedes largarte. Así que realmente se largó. Al irse su rostro estaba más oscuro que el fondo de una olla y cerró la puerta de un portazo. En cuanto se fue suspiré aliviada. Cariño, a los 17 años tenías muy mal carácter. Philip puso en mi tazón el pescado que había limpiado meticulosamente. No lo trates como si fuera yo. Intenté decir algo más pero él mismo me silenció con un beso. Pasó un buen rato antes de que se detuviera. Con una mirada profunda frotó con fuerza mis labios. Cariño, ¿no crees que deberías explicarme esto? Estaba al borde del llanto. ¿Cómo se suponía que iba a explicar esto? Todo es culpa del sistema. Philip conocía el sistema, nunca pensé en ocultárselo, así que después de casarnos le confesé todo. Al ver mi expresión adivinó más o menos lo que pasaba, hizo una pausa. Es el sistema, asentí rápidamente y lo abracé quejándome sin parar. Al escuchar las palabras redención levantó ligeramente las cejas. Yo me encargaré de encontrar una solución, no hagas caso de lo que diga el sistema. Cuando se mencionaba a otros, Philip siempre mostraba una actitud indiferente. Incluyéndose a sí mismo, dudé un momento antes de decir: pero al fin y al cabo ese eres tú. No, cariño. No puedo permitir que hagas algo arriesgado, además sé muy bien que solo el dolor hace fuerte a una persona. ¿Cómo podrá vengarse en el futuro si no pasa por esto? No es tan frágil. Pronto me iré de viaje de negocios al extranjero, al menos por un mes, mientras tanto asegúrate de mantenerte a salvo, puedes hacerlo. Asentí y solo entonces Philip sonrió satisfecho. Metió la mano bajo mi ropa, palpó mi pequeña barriga ligeramente abultada y me levantó en brazos para llevarme a la habitación. Le rodeé el cuello con los brazos intentando salvar la situación. Pero cariño, se ve tan desvalido. Sus ojos se oscurecieron mientras inclinaba la cabeza para morderme en el hombro. Yo soy más digno de lástima que él. Si no me crees, tócame. Yo lo sabía, este tipo definitivamente tiene malas intenciones.
Da igual si es rojo o negro, todo termina convirtiéndose en amarillo. Philip, ¿acaso no fue ayer cuando? Apreté su cabello con fuerza con un tono de voz acelerado. No muerdas. Una risa ligera como si hubiera vuelto a ser ese villano de carácter desagradable de antes. Alzó la cabeza con calma, su voz perezosa mezclada con un poco de ronquera con un tono bajo al final que hacía cosquillear en el pecho. ¿Por qué siempre lo mencionas? Este es el castigo para bebés desobedientes. Quería llorar pero no me salían las lágrimas. ¿Cómo puede alguien llegar a tener celos de sí mismo? 5. Cuando desperté, Philip ya se había ido. El sistema me apremiaba para que cumpliera la misión rápidamente. Date prisa, aprovecha que tu marido no está y conquista a este pequeño esposo. ¿Qué eso de marido pequeño y marido grande? Al decirlo así me invadió una sensación culpable como de estar teniendo un amorío. Temía que los demás descubrieran algo sospechoso. Antes de irse, Philip les dio vacaciones prolongadas a todos los empleados de la casa. Volví a reservar un mes de comida a domicilio en el restaurante Ruijun para asegurarme de no morir de hambre. Llamé al pequeño Felipe para que bajara a comer. Después de esperar un buen rato se encontró con una mesa llena de comida elegante para llevar y su rostro se quedó petrificado al instante. ¿Solo vamos a comer esto? Pues sí, le respondí mirándolo con inocencia mientras me encogía de hombros. No sé cocinar. Después de casarme con Philip ni siquiera he entrado en la cocina. La única vez que intenté aprender a hacer tartaletas siguiendo una receta en línea apenas lo intenté y terminé volando la freidora de aire. Desde entonces me han prohibido terminantemente acercarme a la cocina. No sabes ni cocinar. El pequeño Philip estaba un poco incrédulo, no podía entender cómo un adulto no dominaba ni las habilidades más básicas para sobrevivir, pero mi expresión natural de que eso era obvio le hizo recordar algo de repente y su rostro se tornó feo. Estaba claro que quien me había malcriado hasta el punto de no dejar que ni siquiera rozara el agua de primavera con mis dedos era el mismo. Y lo que lo llevó al colmo fue mucho más que eso. Todo en la casa estaba en pares o conjuntos, las paredes llenas de fotos de Felipe y yo juntos. Quedó absorto mirando el cepillo de dientes en el lavabo, incapaz de creer que con su gusto estético usara artículos de baño en azul cielo. Al ver su expresión de alma en pena no tuve corazón para decirle. El azul cielo era el mío, el rosa bebé era el suyo. Murmuró entre dientes: no puede ser, ¿cómo iba a casarme con una mujer como ella? No pude evitar sentirme divertida al escucharlo. Si supiera que fue él quien se arrodilló para rogarme que me casara con él seguramente se derrumbaría aún más. Pero no le dije nada de eso. El Philip de 17 años parecía tener un poco menos de serenidad que el Philip que conocí por primera vez, pero un poco más de irritabilidad. 6. Después de cenar planeé llevarlo a cortarse el pelo. Ayer ya me había dado cuenta de que su ropa no le quedaba bien, parecía ser una talla más pequeña que su complexión. El flequillo demasiado largo también le cubría los ojos dándole una apariencia de decadencia silenciosa. Ni siquiera hace falta preguntar, seguro que fueron esos malditos de la familia Philip los responsables. Desde la muerte de la madre de Philip su padre no ha mostrado más que desprecio hacia su propio hijo. Incluso los que los rodeaban se subieron al carro queriendo hundirlo en el fango sin piedad. Lo humillaban, lo torturaban, lo oprimían sin cesar. Las heridas del pasado retorcieron su corazón convirtiendo la venganza en su única obsesión. Al pensar en todo el sufrimiento que padeció antes de conocerme sentí un nudo en la garganta. El sistema dijo con tono misterioso: no lo entiendes, esto es el corte degradado que tanto gusta a los jóvenes. Lo observé detenidamente. Corte degradado, más bien parecía un tazón puesto sobre la cabeza. La apariencia de mi esposo, yo la protegeré. Llegamos al estudio de estilismo. 10 estilistas formados en 2 filas esperaban en perfecta alineación a la entrada. Mi peluquero personal Kevin me saludó con entusiasmo. Señorita Natalie, ¿qué look desea hacerse hoy? No lo hago yo, es él. Empujé con firmeza al pequeño Philip para que se sentara en la silla de ruedas y chasqueé los dedos. Hazle el corte de pelo más popular en este momento, que quede lo más guapo posible. Kevin hizo un gesto de ok, pero antes de que pudiera tocar el cabello del pequeño Philip este lo apartó sin piedad. Él salió engañado por mí y ahora me miraba con expresión furiosa. No me cortaré el pelo. Con frialdad le aparté las manos y anuncié sin piedad. ¿Tienes que cortártelo? ¿Acaso quieres vivir como un salvaje? Natalie masculló entre dientes con los ojos casi echando chispas. No creas que eres mi vi. Al darse cuenta de las miradas curiosas a su alrededor tragó la palabra que casi se le escapó y murmuró con voz ahogada. Total, no quiero que te metas. ¿Por qué los adolescentes en su fase rebelde son tan difíciles de manejar? La ira me invadió y le di una bofetada suave pero sonora cuyo eco resonó en ese espacio, ni grande ni pequeño. Se quedó paralizado. A los 17 años la dignidad lo es todo. Parecía no esperar que yo lo golpeara. Estaba a punto de enfurecerse cuando al instante, con torpeza y ternura, le aparté el flequillo demasiado largo y soplé suavemente su mejilla izquierda que estaba ligeramente enrojecida. En el instante en que alzó la mirada le hablé con suavidad como si estuviera consolando a un niño. Pero tus ojos son muy hermosos, brillan como las estrellas en el cielo. Si los cubres no podré verlos, quiero seguir mirándolos siempre. Dar un golpe y luego un caramelo era mi táctica habitual para conquistar a Philip. Creo que lo mismo se aplica para él a los 17 años. El sistema levantó silenciosamente el pulgar. Estás adiestrando a un perro. Yo no interrumpas, tengo mi propio ritmo. Como era de esperar, la furia del pequeño Philip se apagó como una llama antes de que pudiera estallar. Todos evitaban mirarse fingiendo indiferencia. Observé cómo su rostro apuesto enrojecía y palidecía alternativamente hasta que finalmente se sentó con fuerza, marcado por las huellas de las bofetadas, y murmuró en voz baja. Bueno, como quieras. Como recompensa acaricié su cabeza con suavidad. Él torpemente evitaba mirarme.
Sin embargo, el espejo reflejaba claramente cómo sus temblorosas pestañas aleteaban y sus manos apretadas se relajaban de repente. Mi corazón se ablandó con la experiencia del corte de pelo. Llevarlo de compras fue mucho más sencillo. Yo me encargaba de comprar y él actuaba como mi cargador personal. Pronto llevaba colgadas bolsas de compras de todos los tamaños y desde lejos parecía un árbol de Navidad ambulante. A mitad del paseo se declaró en huelga. ¿Por qué tengo que cargar? Yo me niego. Lo miré plantado obstinadamente en su sitio y de pronto me invadió una sensación de impotencia como si estuviera cuidando a un niño. Suspiré resignada y en silencio me hice cargo de la mitad de las bolsas de la compra. Pero apenas 5 minutos después solté el peso con un gesto de dolor. Mis palmas blancas y delicadas mostraban un profundo surco rojo, una marca llamativamente violenta a la vista. Justo cuando me disponía a apretar los dientes y volver a cargarlas, él dio un paso decidido hacia mí y sin decir palabra me arrebató todas las bolsas de las manos. No encuentro el camino, ve tú primero. Duro de palabras pero blando de corazón no lo expuse y al bajar la cabeza las comisuras de mis labios se elevaron levemente. Después de todo, los niños también tienen su orgullo. Con el cambio de peinado y un conjunto de ropa adecuada por un momento me dio la ilusión de que Philippe había regresado. La vendedora era muy perspicaz y al notar que parecía admirar el artículo se apresuró a elogiar. Tiene muy buen gusto, este es un modelo de edición limitada que acabamos de recibir, a su novio le queda muy bien. Negué con la cabeza y corregí, no es mi novio. Apenas pronuncié esas palabras la expresión de Felipe se ensombreció de golpe. El joven no podía ocultar sus sentimientos y al instante su rostro se tornó serio, su línea de mandíbula se tensó en un ángulo recto y todo su cuerpo emanaba una atmósfera sombría. Estaba enfadado en silencio cuando me escuchó añadir: somos familia. En un instante la comisura de sus labios que antes estaba caída se elevó furtivamente. Al mismo tiempo el sistema anunció valor de corrupción del villano 80. Vaya anfitriona, realmente tienes talento para adiestrar perros. Lo tomaré como un cumplido. Al salir del centro comercial el crepúsculo ya había teñido el cielo de negro. Las farolas de la calle se encendían una tras otra y él seguía cargando con las bolsas de compras, llevando incluso más que cuando habían llegado. Quizás era demasiado pesado pues agitó la muñeca sin darse cuenta, pero no volvió a quejarse ni media palabra. El conductor ya nos estaba esperando. Justo cuando me inclinaba para entrar al coche una sombra repentina cubrió mi cabeza. Antes de que pudiera reaccionar sentí un calor en la frente, era su palma colocada entre el marco de la puerta y mi frente. Cuidado, un aliento cálido rozó mi oído al levantar la cabeza bruscamente me sumergí en la profundidad de sus ojos. Resulta que temía que me golpeara con la puerta del auto. Esquivó mi mirada con incomodidad y tras protegerme gruñó con aspereza: qué torpe eres, no sabes mirar por dónde caminas. De repente recordé que hace unos años Philippe también fue así, protegiéndome con su cuerpo entre la multitud, temiendo que me empujaran o que me golpearan la cabeza. El coche estaba cálido y acogedor mientras observaba su perfil que pretendía ser serio y aquella montaña de bolsas de compras a sus pies no pude evitar sonreír. Es un chico complicado pero de corazón tierno. 8 Después de regresar pasé unos días tranquilos con el pequeño Philippe. Seguía poniendo esa cara de pocos amigos todos los días como si alguien le debiera un dineral. Poco a poco me fui acostumbrando. Cara de pocos amigos, pues cara de pocos amigos, cuando se vaya le daré una buena paliza a Philippe, el pequeño peca y el grande paga que se atreva a darme el tono. Hasta que una noche de repente el sistema me despertó. Su voz sonaba urgente: el valor de corrupción del villano ha aumentado, su estado emocional es muy inestable y muestra graves tendencias autodestructivas, ve a verlo rápidamente. Me sobresalté y al levantarme apresuradamente me di cuenta de que afuera había una tormenta con fuertes vientos y lluvia. De pronto recordé que Philippe, debido a los frecuentes abusos y golpes que sufrió de niño por parte de su padre, siempre se despertaba aterrorizado por pesadillas durante las tormentas eléctricas. Más tarde se acostumbró a dormir abrazándome y así poco a poco dejó de tener miedo. La puerta del pequeño Philippe no estaba bien cerrada. A la vista había un gran bulto en la cama, grande como si estuviera envuelto firmemente por una gruesa manta, su contorno parecía algo encogido. Aflojé mis pasos temiendo molestar a quien estuviera dentro y lo llamé en voz baja: Philippe. No hubo respuesta, pero podía intuir que tal vez quien estuviera dentro estaba sufriendo un dolor indecible. Me acerqué y di unos suaves golpecitos a ese mejillón cerrado diciendo con la voz más dulce: Felipe, abre la manta. Recordando esos momentos en que las pesadillas lo atormentaban, mi corazón se ablandó por completo y añadí un tono más firme a mi voz mezclado con consuelo: Felipe, soy yo, no tengas miedo. Pasó mucho tiempo, tanto que empecé a dudar si mi voz había llegado a oídos del bulto bajo las mantas, cuando finalmente la montaña de edredones se movió levemente y asomó una cabeza despeinada. Alcé la mirada y me encontré con unos ojos enrojecidos. Sus músculos estaban tensos, los labios ligeramente pálidos y sus ojos negros como tinta me observaban con intensidad. ¿Qué haces aquí? Sabiendo que al chico le importaba su orgullo, fingí estar asustada y con gesto lastimero me aferré a su manga. Está tronando, tengo un poco de miedo, ¿puedo quedarme contigo? Me miró en silencio, esperó a que terminara de hablar y luego exhaló un largo suspiro turbio. No necesitas hacer esto. Su voz sonaba algo ronca, como envuelta en una neblina en la oscuridad de la noche, cargada de una fría indiferencia reprimida. No soy él, no me trates como a él. No necesito tu falsa compasión. Por desgracia, un relámpago cruzó repentinamente el cielo fuera de la ventana. El estruendo violento resonó como una explosión en los oídos. El pequeño Philippe se estremeció, su respiración se agitó y rápidamente escondió la cabeza en mi pecho. Yo suspiré y apreté mis brazos a su alrededor. Con la palma de mi mano le di suaves palmaditas en la espalda una y otra vez hasta que dejó de temblar. Aún era solo un niño. El Felipe que recordaba siempre había sido sinónimo de madurez y serenidad. Me ama, me consiente, con él a mi lado puedo refugiarme para siempre bajo sus brazos firmes y poderosos. Pero el Philippe de 17 años es diferente.
Está lleno de cicatrices, sobreviviendo con dificultad bajo el tormento de la familia Philip, lo que le ha hecho desarrollar este carácter obstinado y solitario. El sistema dice que es un villano de nacimiento, pero yo sé que no lo es. Nadie nace siendo un villano. Es frío porque su sinceridad fue pisoteada sin piedad. Es irritable y violento porque está rodeado de lobos y tigres con malas intenciones, por eso no le queda más que desconfiar de todos. Es terco porque la única persona en quien puede confiar es él mismo. Todos estos años debiste haber pasado mucho sufrimiento. Aprovechando un tenue rayo de luz lunar logré distinguir el dolor en su rostro. Sus ojos estaban empañados, era el dolor del crecimiento que llegó con 17 años de retraso. Una sensación de dolor densa y aguda brotó desde lo más profundo de su corazón. Me incliné y de repente dije: un beso puede consolarte. El pequeño Philip se quedó atónito. Antes de que pudiera reaccionar me acerqué a él y le di un sonoro beso en la mejilla. Luego tomé su rostro entre mis manos y le dije con seriedad: no te encierres en esa jaula de dolor, ya no eres ese niño maltratado, no lo ves, tu futuro será una vida maravillosa. Apreté su mano mientras lo miraba con seriedad. Eres la persona más importante en mi vida, ya sea a los 17 o a los 27, siempre te amaré. Así que no llores más, si sigues llorando me romperás el corazón. Para mi sorpresa se quedó paralizado por un momento y no volvió a gritarme enfadado que me fuera como antes. En cambio se cubrió silenciosamente con la manta hasta la cara, dejando solo al descubierto unos ojos húmedos y bajos, murmurando suavemente desde la punta de la nariz: no estoy llorando. El sistema hizo un valor de corrupción del villano 50. Unos segundos después me preguntó en voz baja: ¿de verdad me amas? Si siempre me has amado. Para siempre, entonces júramelo. En la oscuridad entrelazamos nuestros dedos para sellar el juramento. Te amaré por siempre, ni siquiera la muerte podrá separarnos. 9. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 15 días. Philip llamó para decir que pronto regresaría. Estaba tan emocionada que deseaba verlo al instante. En ese momento un mensaje apareció de repente. Era una invitación de boda de la protagonista. Se iba a casar. Me sorprendí un poco y al abrir la invitación digital me asombró aún más descubrir que el novio no era el protagonista. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso no se habían amado apasionadamente antes? Ella huía, él perseguía entre el amor y el odio. Pensé que sería un enredo para toda la vida. El protagonista ha perseguido a su amada tantas veces y aún no ha tenido éxito. No oculté la noticia del matrimonio de la protagonista al pequeño Philip. Ella fue el único calor en la infancia del pequeño Philip. Vivía al lado de la casa de Philip y cada vez que el padre de Philip lo maltrataba, ella se colaba sigilosamente por el pequeño jardín que separaba ambas casas para llevar comida al pequeño Philip, que estaba castigado sin salir. En la historia original, la posterior transformación oscura de Philip también tuvo que ver con ella. Me pregunto si el Philip de aquel entonces también sintió algo por ella. Después de escuchar mis palabras, el rostro del pequeño Philip mostró un instante de confusión, pero rápidamente recuperó la compostura y fijó su mirada en aquella invitación. Voy a ir, le dije mientras le acariciaba el cabello para calmarlo. 10. En la capital había mucha gente que conocía a Philip, así que busqué a alguien que lo disfrazara, haciendo que su apariencia exterior pareciera la de otra persona. Como esperaba, fue una boda extraordinariamente espléndida. Las cortinas de perlas que caían de la cúpula del salón de banquete se entrelazaban armoniosamente con las cascadas de gasa blanca serpenteantes. Las peonías y los lirios de los valles favoritos de la protagonista se apilaban en torres florales, desprendiendo una fragancia dulce y fresca. Pronto llegó el momento de intercambiar los anillos. Al son de las fervientes bendiciones del maestro de ceremonias, la protagonista y su novio se besan apasionadamente con miradas llenas de amor el uno para el otro. Me da un poco de nostalgia. Ella una vez le entregó todo su ser al protagonista, pero al final se casó con otra persona. Al final de la historia resulta que incluso las dos personas más compatibles no siempre pueden envejecer juntas. Ni siquiera los protagonistas se salvan. El pequeño Philip, a su lado, miraba fascinado. En sus ojos vi una seriedad que nunca antes había visto. Queda aún un atisbo de anhelo. Al ver esta escena sentí una incomodidad inexplicable en el corazón. Apenas abrí la boca para llamarlo, pero al final no dije ni una palabra. ¿Qué puedo decir? A sus 17 años aún no nos habíamos conocido. En el curso original de su vida solo existía la protagonista que alguna vez lo ayudó, esa que era el único rumbo que seguía en sus miradas. Si no fuera por el sistema que lo trajo a este mundo para él, yo tal vez sería solo una desconocida. Estaba absorta en mis pensamientos. De repente una lluvia de pétalos de rosa comenzó a caer desde lo alto, deslizándose suavemente y esparciéndose sobre los hombros de cada invitado. Extiendo mis manos y atrapo una de ellas. De pronto tomó la copa de vino que estaba sobre la mesa y bebió un sorbo, luego se giró ligeramente con una mirada titilante. Cuando nos casamos también fue así. Que me sorprendí, no esperaba que me hiciera esa pregunta. Entonces repitió una vez más: tú y yo, nuestra boda también fue tan grandiosa. Las velas sobre la mesa oscilaron graciosamente al compás. Entre el tintineo de copas los cristales chocaban con sonidos cristalinos mientras el confeti y los pétalos volaban por doquier bajo la luz, sumergiendo todo el espacio en dulzura y alegría. Reflexioné seriamente y recordé la escena de aquel año cuando nos casamos, dejando escapar involuntariamente una sonrisa de felicidad. Más grande que esto. Dije al principio: quería una boda de viaje, pero no estuviste de acuerdo. Dijiste que habías luchado tanto para tenerme, que querías que todo el mundo supiera lo feliz que eras. Tú mismo dijiste que me amabas, tú mismo me recibiste de las manos de mi padre, tú mismo me colocaste el anillo. Por más sufrimiento que hubieras pasado antes nunca te quejaste, pero esa fue la única vez que lloraste porque yo dije que sí. El joven apretó ligeramente sus delgados labios y tras escuchar mis palabras relajó de repente su espalda tensa. Sus ojos brillaban con una luz extraña bajo la iluminación y en sus pupilas se reflejaba mi imagen.
Asintió y sonrió. Eso está bien, así que alguien me ha estado amando en el futuro, entonces puedo estar tranquilo. 11. No tuve tiempo de preguntarle qué quería decir. Fuego, fuego. Socorro, corran, corran rápido. Un grito aterrorizado rompió abruptamente el ambiente festivo del salón de banquetes. Antes de que los presentes pudieran entender lo que ocurría, un miembro del personal abrió apresuradamente las puertas del vestíbulo. En un instante una densa humareda con llamas arrasó el lugar. Fuego, fuego, todos corran rápido, usen la salida de emergencia. El pequeño Philip reaccionó de inmediato, mojó rápidamente una toalla que aún estaba sobre la mesa y la presionó contra mi boca y nariz, luego tomó mi mano y salimos corriendo. Mi corazón latía con fuerza y una inexplicable sensación de presagio me hizo volver la mirada. Con solo una mirada pude ver a la protagonista vestida con un blanco vestido de novia con los ojos desorbitados de furia. Sus uñas casi se clavaban en las baldosas del suelo, su cuerpo se inclinaba desesperadamente hacia adelante mientras emitía gemidos rotos desde su garganta porque su esposo yacía inconsciente en el suelo. Y detrás de ella aparecía de pronto el protagonista masculino ausente durante tanto tiempo. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. ¿Qué hacía él aquí? Él era como una enredadera envenenada sin prisa por escapar, sino que rodeó firmemente la cintura de la protagonista desde atrás con una sonrisa de satisfacción en el rostro. La sonrisa se distorsionó en el resplandor del fuego mientras la arrastraba al infierno. Si no quieres casarte conmigo, entonces muramos juntos. Mi respiración se cortó incrédula. Está loco, él es el que se ha corrompido. Gritos y llantos se sucedían sin cesar. Las luces parpadeaban, destellos rotos esparcidos por el suelo. Entre el humo espeso el pequeño Philip me tomó de la mano y avanzó a grandes zancadas hacia la salida de emergencia. Agarra mi mano con fuerza. Alguien chocó contra nosotros en medio del caos, pero él rápidamente me protegió colocándose frente a mí usando su espalda como escudo contra los empujones. El sudor frío en sus sienes resbalaba por sus marcados rasgos, pero nunca soltó mi mano manteniendo su agarre firme. Llamé desesperadamente al sistema, pero no obtuve respuesta alguna. Siempre me apremiaba para completar misiones, pero ahora permanecía en un silencio sepulcral. Por más que gritaba, no había el más mínimo indicio de actividad. El resplandor del incendio tiñó el pasillo de rojo. El olor a quemado era tan intenso que apenas podíamos abrir los ojos. Un trozo de escombro se desprendió bruscamente, casi golpeándonos. Temblando de miedo agarré la mano del pequeño Philip y corrimos desesperadamente hacia adelante sin atrevernos a detenernos ni un instante. Pero por alguna razón él se detuvo de repente con las manos y pies rígidos como si estuvieran siendo controlados, quedándose inmóvil en el lugar. El camino de adelante estaba bloqueado por la multitud. Se volvió y me miró profundamente gritando con voz ronca. No temas. Una sensación de pánico surgió en mi corazón. Philip, ¿qué vas a hacer? No respondió, solo me hizo otra pregunta. Seguro que vendrás a buscarme, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir eso en un momento como este? Casi sollozando apreté su mano con fuerza. Tonterías, no importa dónde estés, te encontraré. Porque vine a este mundo precisamente por ti. Apenas terminó de hablar, su mirada se volvió repentinamente penetrante y me derribó protegiéndome entre sus brazos. Un cálido aroma juvenil me envolvió por completo. Pegada a su pecho escuché su respiración agitada y el frenético latido de su corazón. Al segundo siguiente la lámpara colgante cercana se desplomó arrastrando trozos de yeso del techo que cayeron directamente al suelo. La última imagen que vi antes de desmayarme fue la del joven besando mi mejilla con devoción. Él dijo: te esperaré. El sonido de la notificación de misión completada resonó en mis oídos. 12. Al abrir los ojos de nuevo ya era el amanecer. Un sabor metálico en la garganta, el olor a desinfectante quemaba las fosas nasales. La conciencia regresó poco a poco y con esfuerzo abrí los párpados. La lámpara incandescente sobre mi cabeza proyectaba un gran halo de luz. No te muevas, dijo mientras su dedo presionaba suavemente mi entrecejo. La áspera textura de su yema me hizo estremecer por completo. Philip estaba arrodillado junto a la cama con la corbata torcida alrededor del cuello. Las puntas de su cabello, usualmente peinadas con esmero, ahora estaban pegajosas por el sudor, perdiendo por completo su habitual pulcritud. Todavía me sentía un poco mareada, así que pregunté con cautela y un dejo de incredulidad. Esposo, ¿has vuelto? Sus manos que sostenían las mías se apretaron bruscamente, los nudillos palideciendo por la fuerza. El médico dijo que tienes una ligera conmoción cerebral, pero por suerte solo son heridas superficiales. Intenté levantar la mano para tocar su ceño fruncido como un carácter chino, pero me sujetó la muñeca. Tuve que recurrir a mi táctica habitual, actuar como una niña mimada. Cariño, quiero agua. Su espalda se tambaleó levemente al girarse para servir el agua. El vaso de cristal chocó contra la bandeja con un sonido cristalino. Cuando volvió a mirarme, sus largas pestañas brillaban húmedas. Me alarmé un poco. Después de tantos años de matrimonio nunca lo había visto en ese estado. Felipe, cariño, solo estuve de viaje de negocios 2 semanas y ya terminaste herido en el hospital. Respiró hondo, esforzándose por contener las oscuras emociones que bullían en su interior, con la nuez de su garganta moviéndose convulsivamente. Si no fuera porque él te protegió bien, casi no habría podido verte, cariño. ¿Qué haría yo si te pasara algo? Al mencionar la explosión, de repente recobré el sentido y ansiosa agarré su mano sacudiéndola de un lado a otro. Y él con una explosión tan grande al protegerme en sus brazos, seguro que resultó herido. No puedo quedarme así, debo ir a verlo. ¿En qué habitación está? Philip no dijo nada. De repente comprendí algo y me quedé en silencio. Antes de perder el conocimiento escuché claramente la voz mecánica del sistema. La respuesta estaba a punto de revelarse, aún así aferrándome a un último hilo de esperanza hice aquella pregunta. Y el Philip me miró profundamente. Su voz fría llevaba un dejo de consuelo mientras alzaba la mano para secar mis lágrimas. No llores, solo ha regresado al lugar que le corresponde. Volveremos a vernos. 13. Volví a ver a la protagonista 3 meses después. Perdió toda su memoria en aquel incendio. Sin embargo, al despertar reconoció milagrosamente a su esposo, cuyo rostro había quedado desfigurado. Nadie sabía cómo habían logrado sobrevivir a aquel incendio.
Quien escapa de un gran peligro tendrá buena suerte. En mi círculo de amigos vi sus fotos de boda al pie de las montañas nevadas. Juro por los dioses, testigo el cielo. Desde este momento seremos esposos hasta que la muerte nos separe. Aquella boda inconclusa finalmente se consumó bajo el testimonio de todas las cosas. 14. Ese gran incendio solo se llevó a una persona. El pirómano Nicholas, el protagonista de esta antigua novela romántica. El sistema siempre decía que el protagonista tendría un campo de cremación al perseguir a su amada, pero nunca imaginé que sería un campo de cremación literal. Muerto del todo sin vuelta atrás. A decir verdad, no era exactamente un buen hombre, pero tampoco un malvado. Las investigaciones revelaron que antes del incendio había abierto todas las salidas de emergencia del hotel y colocado extinguidores en lugares visibles, por eso cuando llegaron los bomberos el fuego ya había sido sofocado entre todos. Más que un incendio provocado, me da la impresión de que planeó meticulosamente su propia muerte, con una muerte grandiosa a cambio de un recuerdo imborrable para toda la vida. Lamentablemente él nunca sabrá que la protagonista perdió la memoria. Su existencia será gradualmente olvidada en los rincones del tiempo. 15. Una tarde cualquiera. Descubrí sin querer un anillo antiguo bajo la almohada de la habitación de invitados. Al ver el anillo, Philip alzó ligeramente las cejas con un destello de sorpresa en la mirada. Es la reliquia de mi madre. Cuando aún vivía decía que era para mi futura esposa. Pensé que lo había perdido hace tiempo, no imaginé que estaría aquí. Tras decirlo nos miramos y al instante lo comprendimos. Esto es lo que él dejó, no sé por qué, pero sentí un impulso de llorar. Así que en silencio me arrastré hacia los brazos de Philip abrazando su cuello con fuerza y le dije con voz entrecortada: dime si cuando regrese sigue siendo maltratado. Al ver lo felices que somos ahora seguro que se sentirá muy mal al volver. Philip acababa de bañarse y su cuerpo desprendía un suave aroma fresco. Al principio no dijo nada, su nuez de Adán se movió levemente en el silencio. Luego sus largos dedos se acercaron lentamente, las yemas ligeramente cálidas, limpiando con sumo cuidado y delicadeza cada lágrima de mis mejillas mientras murmuraba: no lo haré. Cariño, la razón por la que nunca quise admitir que él soy yo es porque no soporto que tu mirada se pose en alguien más, incluso si ese alguien soy yo mismo. Mientras hablaba su brazo alrededor de mi cintura se apretó imperceptiblemente como si quisiera fundirme con su propia sangre y huesos. Me conozco muy bien, si me redimiste una vez puedes redimirme una segunda, una tercera, así que sé perfectamente que en cuanto él entre en contacto contigo se enamorará perdidamente de ti. Una vez que se prueba el amor es imposible renunciar a él tan fácilmente. Te esperarás siempre hasta encontrarte. Apenas terminó de hablar los brazos que me rodeaban se apretaron cada vez más. Philip fue secando mis lágrimas con besos uno a uno y justo antes de que yo abriera la boca para sollozar selló mis labios con los suyos con firmeza. Lo miré mientras parpadeaba conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Un rayo de sol entraba por la ventana tiñendo sus cabellos de dorado. ¿Quién iba a decir que mi siempre tierno y considerado esposo de repente se soltó de mi mano y me apartó con fuerza? Aunque no te encontré cuando tenía 17 años, a los 22 en cuanto apareciste supe que eras tú quien venía a buscarme. Gracias por venir a mi mundo. En un instante de confusión la figura del joven y la suya parecieron superponerse ante mis ojos, fundiéndose finalmente en el hombre real que tenía frente a mí. El tiempo da vueltas y vueltas, resulta que su obsesión por mí nunca cambió. La luz del sol se extendió gradualmente por toda la habitación, su sonrisa brillaba entre los rayos de luz. La historia en el libro ya había terminado, y nuestra historia apenas comenzaba. Cada día que pasa es un reencuentro más.